Bien, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que se encuentren de nuevo en esta aula virtual, en nuestra sesión final del diplomado en la función administrativa electoral en las entidades. Les comento que, bueno, en unos momentos más está por conectarse nuestra invitada de hoy, que es la consejera Mabel Hernández del único OPLE auténtico, que es el de Veracruz. Ustedes saben que el de Veracruz no se llama instituto, no se llama comisión, no se llama consejo, sino que realmente se llama OPLE. Entonces, ahora sí que es el OPLE auténtico. Entonces, nos va a acompañar en unos momentos más Mabel. Entiendo que está conectándose. Acaba de conectar. Perfecto. Mabel, ¿estás por aquí? Hola, ¿qué tal, Luis Octavio? Por aquí ¿Cómo estás? andamos. Qué gusto. Qué gusto, permíteme, estoy arreglando unos detalles en mi cámara. Perfecto. Listo. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy Oye, bien. Un placer estar con ustedes. Mabel, pues muchas gracias por acompañarnos. Esta es nuestra última sesión del diplomado en la función administrativa electoral en las entidades. Y además, creo que ya lo puedo ir comentando, probablemente sea la última emisión de este diplomado, porque va a sufrir ha sufrido una reingeniería. Entonces vamos a hacerle ahí varios ajustes y demás, y se va a convertir ahora ya en el diplomado en organismos públicos locales electorales. Va a tener varios ajustes por ahí. Entonces nos va a tocar cerrar contigo, cosa que me da mucho gusto. Pues primero agradecerte de verdad la gentileza de en viernes estar con nosotros. Y si me permites, para presentarte quisiera leer tu currículum directamente a la página del OPLE. ¿Te parece o prefieres que entremos así nomás? Como tú prefieras. Pues yo preferiría ya comenzar. Bueno, pues ahora sí que ya te presenté, ya comenté que eres consejera del OPLE de Veracruz, que es el único OPLE. Entonces, pues el tiempo es tuyo y te escuchamos con mucho gusto, Mabel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, les saludo con bastante agrado. La verdad es que, pues yo también he sido alumna de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Y bien dicen que la familia electoral es bastante pequeña, ¿no? Entonces, pues seguramente nos estaremos topando por ahí en otros eventos. Pues bien, brevemente le pedí aquí al doctor que no entrara como tal a leer mi CV, porque la verdad es que he estado en diferentes materias, pero finalmente ha sido en la electoral donde me he sentido más a gusto. Y las áreas en las que he estado como miembro del servicio profesional en el Instituto Nacional Electoral han sido en las áreas de fiscalización y educación cívica antes de ser designada en 2018. Y pues bien, la verdad es que el cambio entre el Instituto Nacional Electoral y el organismo público pues fue bastante amplio, ¿no? Bastante difícil en su momento, porque tienen particularidades que, pues bueno, ustedes ya han de conocer bastante bien si trabajan en uno u otro. Y pues hasta la fecha me ha tocado estar en la organización de un proceso electoral ordinario y en uno extraordinario ya en el OPLE Veracruz. Las comisiones como tal que me ha tocado presidir en proceso electoral han sido las de PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y prerrogativas, y bueno, entre otras, ¿no? Promoción de cultura democrática, etcétera, pero esas son pues las más fundamentales o relacionadas con la organización como tal de las elecciones. Entonces, pues no sé, aquí, querido Octavio, tú me dirás si pues iríamos haciendo como unas rondas de preguntas o algún tema en particular que quisieran tocar. Yo creo que más o menos como lo habíamos platicado, ver que tú nos comentes, por un lado, creo que es muy interesante esto, ¿no? O sea, la experiencia de pasar de ser operativa a ser directiva, de un órgano nacional a un órgano local, pero también, ¿cuáles son los retos que tú ves para los organismos electorales locales, en particular, porque este es un diplomado orientado hacia lo local, hacia futuro?
bueno, sabemos que tenemos ahí el tema de la reforma, ¿no? Pero, Claro. digamos, si quieres platicar de ella, pero también lo que tú has ido observando, además, en un estado tan variado, tan complejo como es el tuyo, ¿no? Sí, no, bueno, la verdad es que las dos preguntas que tú planteas sí son complejas, pero la primera, pues, es más o menos acorde con la cronología del trabajo que he desarrollado. Y pues bueno, cuando estaba en el Instituto Nacional Electoral, la verdad me parecía mucho más entretenida el área de fiscalización que como tal educación cívica. Digo, me parece que finalmente a largo plazo es mejor invertir en educación cívica, ¿no? Pero, en verdad, apenas empezaban a sonar criterios de fiscalización que ya ahorita están muy consolidados, ¿no? El tema de los prorrateos, etcétera. Y bueno, me tocó el proceso electoral federal de la elección presidencial, ¿no? Que te puedo decir que viéndolo desde el lado del Instituto Nacional Electoral, pues la verdad me resultaba más sencillo, por la gran coordinación que tiene y por la gente que está altamente profesionalizada, ¿no? Tienen ya un cuerpo permanente en las juntas distritales y eso siempre facilita la coordinación, pues a lo largo de toda la República. Es algo que me parece que sí le hace falta a los organismos públicos, ¿no? Tener ya un servicio de carrera consolidado en órganos desconcentrados. Pero tal vez no sé si aplicaría para todas las entidades federativas, pero considero que al menos para el estado de Veracruz sí sería importante. ¿Por qué? Porque al menos en Veracruz contamos con 212 municipios y en la elección que apenas pasó, pues fue concurrente con diputaciones y terminamos instalando 242 consejos municipales y distritales en total. Y la verdad es que la operación, la coordinación de tantos órganos desconcentrados es bastante complejo para cuando tienes solamente un núcleo de gente realmente especializada en ello, en Jalapa, porque no te das abasto para terminar de dar el seguimiento puntual como te gustaría con los consejos, ¿no? Veracruz había pasado antes de 2021 por varios procesos electorales porque nosotros tenemos las elecciones municipales cada 4 años y la de diputaciones es cada 3. Entonces, pues eso había permitido que pues la gente de los órganos desconcentrados pudieran estar participando constantemente, ¿no? Pero ya cuando dejaron de ser tan seguidas bueno, empalmarse como tal consecutivamente las elecciones, pues sí nos pasó en el año de 2021 que muchas de estas personas, pues ya, por ejemplo, no se encontraban disponibles laboralmente. Yo creo que ese es un tema que pues todos los demás organismos públicos también enfrentan, que es una carga bastante pesada tener que capacitar de cero a ciudadanos y ciudadanas que no conocen nada de la materia electoral y no conocen la delicadeza de los cargos que tienen que desempeñar. Me ha tocado observar elecciones en otros estados y me llama la atención cómo organizan a sus propios, al personal del consejo. Más o menos orgánicamente les puedo decir que entre cada estado es similar la estructura de los consejos, pero el personal operativo sí me parece que varía, ¿no? Y entonces he encontrado algunas entidades, como por ejemplo Hidalgo, que tienen directamente un coordinador con el organismo público, ¿no? En Pachuca, para bajar instrucciones, ¿no? Y ahí creo que sería muy interesante ya en algún otro evento escuchar cómo se da esta organización en diferentes entidades. Yo siempre le digo a mis colegas de Baja California que la verdad les envidio con 5 o 6 municipios que tienen, porque digo, es bastante extenso el territorio, pero aún así es mucho más sencilla la operación, ¿no? Por el número de los consejos. Y fíjense, algo interesante, o bueno, por llamarlo de alguna manera, fue que hubo una reforma electoral en el Congreso local de cara al proceso de 2021, donde desaparecían los consejos municipales.
Este es un experimento que pues ya ha sucedido en otros lados. Les puedo mencionar el caso de Tabasco, que apenas precisamente 2021 les tocó implementar una reforma similar, donde ya operaban ya sin consejos municipales instalados en cada uno de los 17 municipios que tienen. Y pues aquí el argumento que tienen los congresos locales que están a favor de esta idea de desaparecer la instalación de consejos municipales es que puede haber ahorros, pero honestamente, pues se antoja ya de difícil implementación para cuando hablamos de estados ya tan grandes como es Veracruz. Si yo les comento de extremo a extremo, pues toma alrededor de 8 horas, no, de 16 horas por carretera, pues recorrerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que habría sido bastante complejo intentar hacer la elección, ¿no? Ya sin los consejos municipales. La idea era que se instalaran solamente los distritales y aquellos que tuvieran más de 800 casillas tuvieran consejos municipales especiales, ¿no? Que eran el caso de Jalapa, Coatzacoalcos y Veracruz. Pero por suerte, al final, la Suprema Corte pues resolvió la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y finalmente, pues, por suerte no tuvimos que enfrentar el proceso electoral sin consejos municipales, ¿no? Pero algo que sí me parece valioso que tomemos en cuenta, sobre todo ahora que se habla de reformas electorales, es que pues hay que pensar qué tan viables son las propuestas ya para aterrizarlas en la realidad, ¿no? Ay, mira qué bien, por aquí ya tenemos un comentario. Sí, ay, muchas gracias, Carlos, sí. Miren, 21 con consejos distritales. Sí, por supuesto, me imagino que tiene que ver también con este tema de que cuando hay mayor número de casillas, pues se intenta instalar algún consejo extra, ¿no? Como los especiales que les mencionaba. Pero, bueno, esto que les comentaba acerca de la acción de inconstitucionalidad que estaba pendiente por resolverse, nos hizo también atrasar el inicio del proceso electoral, ¿no? Normalmente, así como está en el código, era para comenzar en noviembre, pero con la reforma, pues comenzaba este enero y la Suprema Corte resuelve en diciembre, pues esto nos hizo perder medio preparación, ¿no? Para el proceso electoral y pues fue casi en fast track, lo recuerdo muy bien, el 15 de diciembre, ¿no? Declarar el inicio del proceso, declarar también, publicar la convocatoria y comenzar con las entrevistas, más o menos para que se den una idea del trabajo que tuvimos que desarrollar. Por consejero y consejera nos tomó a cada uno de nosotros entrevistar más de 1,000 personas que eran aspirantes a los consejos. Nosotros, por razones de logística, más o menos dividimos el estado por zonas y consejerías, aunque esto es nada más como para lograr distribuirnos todas las tareas que tienen que ver con las entrevistas, ¿no? Porque por el reglamento de elecciones, pues no podemos hacerlas como grupales o de otra manera, ¿no? Y al final, pues tuvimos a más de 6,000 personas integrando los consejos a lo largo de todo el estado, ¿no? Me parece que más o menos fueron como 12,000 aspirantes y pues ya los que quedaron fue la mitad. Y pues una de las medidas que también tomamos fue la integración paritaria de los consejos municipales y distritales. Y bueno, por primera vez en la historia del OPLE logramos tener más presidentas de órganos desconcentrados, ¿no? Que varones. Y si gustan, luego les paso por ahí un pequeño extracto que escribí para una publicación de Lople Veracruz, donde analizamos, por ejemplo, el perfil de edad de acuerdo con los cargos, ¿no? Donde era más común que, por ejemplo, los jóvenes participaran. Obviamente, pues sí se observa que empiezan primero por cargos como consejerías o vocalías y ya el perfil de edad aumenta para las presidencias, ¿no? Pero sí me parece importante que, por ejemplo, pudiéramos ir pensando en acciones afirmativas para la selección que realizamos los organismos públicos. Ahora,
Sí les quiero comentar que la verdad fue todo un reto integrar los consejos, porque hay muchas zonas de Veracruz que están alejadísimas de las cabeceras y la única manera de entrar es con perifoneo. O sea, puedes ir a pegar carteles, pero eso es carísimo y aparte de ello, aunque sí lo hicimos, pues no tiene el mismo alcance, ¿no? No todas las personas pasan por el ayuntamiento a fijarse a ver la convocatoria. Y si yo les hablo de que, por ejemplo, para un consejo municipal necesitaba yo al menos 12 personas que yo tuviera designadas, es decir, 6 titulares y 6 suplentes, eh, al final, pues sí me encontré con algunos municipios donde solamente llegaban 4 o 6 personas que ya en automático pues estaban designadas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí era complicado que la gente tuviera ganas de participar. Hubo algunos casos sí muy extremos donde nos llamó la atención que la gente no se inscribiera y pues sí nos llegaron a comentar que fue, y lo comento aquí en Petit Comité, aunque quede grabado, que bueno, era porque recibían amenazas de la presidencia municipal, de que no se metieran en eso, no les convenía, si no querían problemas a futuro, porque es algo que también nos han comentado, ¿no? El personal de órganos concentrados, es que pues a ustedes se les hace fácil dar las instrucciones desde Jalapa, pero quienes se quedan a enfrentar, ¿no? Pues ya los resquicios, los rencores que se quedan después de la jornada electoral es a nosotros, ¿no? Entonces, pues ahí lo comento, ¿no? Me parece que sí nos hace falta también un reconocimiento a toda esa ciudadanía que nos ayuda a conformar los órganos desconcentrados. Dice, en la convocatoria de las y los aspirantes se cuidó que las consejerías no tuvieran relación familiar directa con las vocalías. Qué buena pregunta, Lisette. Como tal, pues no venía literalmente porque sí teníamos un antecedente ya del tribunal local donde había una relación entre una consejería y una vocalía. Ahorita no recuerdo muy bien los cargos, pero pues el tribunal determinó que no había un conflicto de interés al no haber una relación jerárquica, por ejemplo, o que influyera en el ámbito de su toma de decisiones, ¿no? Pero sí cuidábamos, por ejemplo, que no, a la hora de hacer la designación, pues no quedara una presidencia que es pariente de la secretaría, ¿no? O cosas así. Pero la verdad es que es muy difícil cuando tienes un número limitado de aspirantes inscritos. Ahora, pues también teníamos contemplado en el reglamento de designación que gente que fuera de municipios aledaños pudieran participar una vez que se hubiera agotado pues la lista de reserva del municipio original, ¿no? Pero aún así, yo les comento que, por ejemplo, ustedes pueden ver que Veracruz colinda con muchísimos estados, ¿no? Empezando desde Tamaulipas hasta Tabasco, ¿no? Entonces, eso nos pasaba que, pues ya en los municipios limítrofes, el municipio más cercano, que sea de Veracruz, pues me queda 2 horas, ¿no? La verdad es que todo este tipo de detalles, pues definitivamente no las enfrenta, todos estos programas no los enfrenta el Instituto Nacional Electoral cuando tiene que integrar consejos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que me lo recordaste, Lisette. Pero sí, sí era un poco caótico porque sí llegó a haber personas que llegaran a la entrevista diciendo, no, pues es que a mí me dijo el del partido tal que viniera a inscribirme. Definitivamente es porque no tienen mucha idea acerca de pues las implicaciones que tiene el cargo, ¿no? Pero la verdad opino que tuvimos problemas con la convocatoria precisamente por este acortamiento del tiempo que les dije, porque también iba aparejado con el tema presupuestal, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso algo difícil, sobre todo porque era la primera vez que nos tocaba organizar una concurrencia de consejos distritales con municipales. Y con respecto al registro de candidaturas, pues en el estado de Veracruz,
tenemos todavía, pero ya el lunes se vota la pérdida de registro de partidos locales, por cierto, porque tuvimos extraordinarias, pero en total para el proceso ordinario contendieron 14 partidos, ¿no? Teníamos 4 locales, ¿no? Y con todos los demás nacionales. Ahora, ¿esto qué implica? Imagínense multiplicado 14 partidos por 212, pues al final tuvimos más de 24,000 registros de candidaturas, ¿no? Que pues teníamos que hacer también verificación de acciones afirmativas, ¿no? Y paridad. Entonces, fue bastante pesado, ¿no? Pero bueno, al final salimos adelante con ello, pero imagínense también las implicaciones que tiene este tema de, por ejemplo, sustituciones de candidaturas ya para las boletas, la impresión de las boletas, ¿no? Entonces, pues afortunadamente los partidos sí llegaron a cumplir con paridad y sí llegamos a tener, ¿no?, que emplazarlos en algunas ocasiones, pero sí tuvimos más mujeres candidatas en lo general que hombres. Sin embargo, algo que sí me gustaría recoger es que ya electas como presidentas municipales, la verdad es que apenas si fue una cuarta parte de los 212 municipios, ¿no? De hecho, tuvimos un decremento con respecto al proceso ordinario municipal anterior, ¿no? Pero bueno, ahí ya yo creo que será interesante más adelante, tal vez en otra sesión, ¿no?, en otro lugar, hablar acerca de acciones afirmativas al respecto. También hicimos verificación de bloques de competitividad, pero pues algo que siempre comento es que no toma en cuenta los bloques de competitividad, aunque suenan bien en teoría, me parece que no toman en cuenta la volatilidad o las alternancias. Al menos en Veracruz, pues ha habido ya 3 partidos desde que existe el OPLE que han estado en el poder en la gubernatura. Como ustedes saben, pues tuvimos también una gubernatura de 2 años para poder acoplarnos, ¿no?, con las elecciones. Y entonces, inicialmente estaba el PRI con Duarte, después el PAN con Yunes, y actualmente está Cuitláhuac García de Morena, ¿no? Y es interesante ver, pues ustedes pueden entrar a la página del PREP de Veracruz y van a ver que ya a nivel municipal está variopinto el estado, está muy bonito de todos los colores. Y precisamente pues los bloques no toman en cuenta que puede llegar a haber cambios, ¿no?, en la decisión de la ciudadanía, ¿no?, a quien favorece su voto, y para los partidos nuevos pues no hay ninguna referencia previa que se pueda aplicar, ¿no? Ahora, no sé si bueno, no sé si alguna vez han tocado el tema de bloques de competitividad, sino para mencionarlo brevemente. Pues básicamente lo que busca la verificación de bloques de competitividad cuando estás revisando la postulación de candidaturas es que las mujeres no sean postuladas a municipios o distritos perdedores para ese partido político, ¿no? Entonces, pues nosotros hacíamos una verificación de bloques de alta, media y baja competitividad. Y dentro de cada bloque también verificábamos subbloques, entonces verificábamos también los extremos de alta, alta y de baja, baja, ¿no? Y verificábamos que no hubiera tendencias extremas para un género u otro, ¿no?, indistintamente. No, es decir, que no se permitiera que hubiera muchas mujeres, más mujeres en baja, baja, o incluso en alta, alta, sino que estuviera más o menos homogéneo, pero pues también por ahí yo de curiosa que me gusta revisar los datos, pues encontré que sí había una tendencia a que los hombres fueran postulados dentro de los bloques en las medias o altas, ¿no? Por ejemplo, ya en el bloque de media ya había más hombres en alta, y también en el de baja, pues ya más hombres en alta, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya en promedio más o menos se compensaba porque tenía que quedar paritario. Ahora, me están preguntando acerca de cómo es el proceso de consejerías estatales y municipales. En el Estado de México, después de una valoración curricular y un examen, se sortean y sucede que los mejores. Bueno, tenemos la aplicación de un examen primero, ¿no? Liberamos una guía de estudio y hacemos el examen.
y posteriormente pues pasan a entrevista los mejores promedios. Sin embargo, obviamente, pues a veces tenían que pasar a la entrevista las personas que no tuvieran una calificación aprobatoria, por lo mismo que les digo, que era difícil en los municipios más alejados, ¿no? Poder contar con personas que tuviera excelentes calificaciones, también porque el examen, al menos con nosotros, lo realizó el Banco de Preguntas de la Universidad Veracruzana. Entonces, pues la verdad sí era algo especializado, ¿no? Pero así es más o menos el procedimiento. Y no hacemos sorteo como tal, sino que después de la entrevista realizamos una cédula de valoración y a partir de ella la dirección de organización hace una propuesta ante Consejo General de cuáles son pues, los perfiles más adecuados, ¿no? Y siempre tienen que cuidar estos criterios de paridad. Ahora, después del tema de verificación de carentía, bueno, me estoy brincando un poco el tema de acciones afirmativas, ¿no? Pero se lo voy a contar. Originalmente teníamos contemplada implementar acciones afirmativas para, por ejemplo, jóvenes, personas con discapacidad e indígenas. Pero ya iniciado el proceso electoral, un grupo de ciudadanos y ciudadanas mete una consulta con el OPLE preguntando si era posible que todavía se implementaran acciones afirmativas para, por ejemplo, afrodescendientes y sobre todo para LGBT. Nosotros, como ya estábamos en precampaña, pues dijimos que no, ¿no? Pues, sobre todo por el tema de los partidos, ¿no? Que ya estaban bastante avanzados en el tema de candidatear, pero afortunadamente fue impugnado y tuvimos que pues emitir ya las acciones afirmativas para estos grupos, incluirlos. Entonces, tuvimos jóvenes, ¿no? Personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas y LGBT. Y un tema así curioso, que se dio en este tema de las acciones afirmativas fue el tema de la verificación de la autoscripción, ¿no? La autoscripción calificada para pueblos y comunidades indígenas, que para mí es un gran tema, ¿no? Que da para un diplomado en sí mismo. Pero aquí en Veracruz hubo la particularidad de que para ayudar a poderlo implementar, porque la verdad es que nosotros somos la entidad en tercer lugar, con mayor población indígena, ¿no? Entonces, la verdad es que eran muchos los municipios donde la candidatura tenía que ser indígena. Y bueno, los partidos solicitaron que se pudiera acreditar también a través de un notario público, mientras los vecinos, algún vecino, bueno, dos vecinos de la comunidad pudieran dar fe de ello. Finalmente, la verdad es que yo no es una postura que compartiera, ¿no? Pero entiendo que siempre se busca la manera en que puedan cumplir con ese requisito que la verdad me parece que es bastante escabroso, porque incluso si hablamos de catálogos de autoridades, pues los tenemos en términos genéricos, lo que nosotros podemos consultar. Precisamente platicaba con alguien del INPI ayer, ¿no? Donde me comentaba que planean hacer un proyecto ya de catálogos de pueblos y comunidades, pero ya, por ejemplo, a nivel municipal, lo que es con lo que ahorita no contamos. Entonces, pues nuestros lineamientos venían ya con ya menciones muy genéricas de autoridades, ¿no? Indígenas, ya sabemos, consejos de ancianos, la asamblea, mayordomos, etcétera. Pero bueno, la verdad es que sí, me parece que no es el único estado donde ha sido complicado este tema. Y bueno, al final fue revocado este criterio de acudir a un notario para que los vecinos dieran fe de ello. Fue revocado me parece que ya sí llegó a la Jalapa. Pero bueno, ya al final, la verdad es que sí tuvimos varios candidatos electos, ¿no? A través de acción afirmativa,
pero algo que yo siempre he comentado es que para saber qué tan efectiva es una acción afirmativa, primero tendrías que saber si no son personas que habrían sido naturalmente postuladas, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un municipio donde el 90% de la gente es indígena, es casi obvio que incluso sin medida, sin acción afirmativa, pues va a ser también indígena, ¿no? Entonces, me parece que sería importante que los organismos públicos pudiéramos pues tener acercamientos con la academia para hacer este cruce, ¿no? De verificación censal, al menos indirectamente, si no nos podemos ir más atrás en las bases de datos de registros de candidaturas para saber si una persona pertenece a una comunidad indígena, ¿no? Y qué tanto realmente fue porque había una acción. Ahora, ¿qué más les puedo comentar sobre este tema? Bueno, sobre cómo quedó el tema de la integración del Congreso. Tuvimos acciones afirmativas, obviamente, tanto para nivel municipal como para la integración del Congreso, y al menos también tuvimos que hacer ajustes a través de RP, de representación proporcional, para tener un Congreso paritario. ¿Por qué? En el Congreso de Veracruz tenemos 50 escaños, son 30 por mayoría relativa y 20 por representación proporcional. Y solamente fueron electas 12 mujeres por mayoría relativa, ¿no? Entonces, pues faltaban 13, ¿no? Para llegar a 25 y tener la mitad, ¿no? Entonces, pues hicimos ya la asignación por RP, pero créanme que la verdad del asunto está bastante interesante. Yo creo que les puede llegar a gustar buscar algo de información, porque precisamente por las acciones afirmativas que emitimos para LGBT, hubo una candidatura que fue no binaria. Y esta candidatura no binaria, pues, estaba en primer lugar de la lista de representación proporcional de Morena. Entonces, aquí lo que nosotros habíamos puesto en el reglamento de asignación, ¿no? Era que el grupo no binario, bueno, una persona no binaria no iba a contabilizar para ninguno de los dos géneros. ¿Por qué? Porque si no te enfrentas al problema de que, imagínense que tuviéramos un número impar en el Congreso, ¿no? 51 escaños, y pues bueno, no, perdón. Imagínense que lo tenemos par, como lo tenemos ahorita, ¿no? Y en vez de ser 25 y 25, como siempre ha sido, 25 hombres y 25 mujeres, aquí la pregunta era, ¿cómo consideras a la persona no binaria o a qué grupo impactas, ¿no? Entonces, la verdad, buscamos antecedentes y no encontramos en ningún estado, porque me parece que también fue el primer proceso electoral en el que algunas entidades tuvimos acciones afirmativas ya con personas no binarias, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue decidir, bueno, pues tiene que ser al menos una integración de mínimo 25 mujeres, entonces esta persona no binaria tiene que ser, tienen que al final quedar solamente 24 varones. Y este tema, pues fue confirmado por todas las instancias jurisdiccionales. Entonces, hasta donde yo sé, sí hubo algunos cuantos estados que tuvieran postulaciones no binarias, pero fuimos la única entidad donde efectivamente ya llegó a ocupar el cargo. Y me parece que esto que les estoy platicando seguramente se retomará en alguna discusión que haya, por ejemplo, de personas trans y personas no binarias, ¿no? Que estoy segurísima que, pues, la verdad es un debate álgido, ¿no? Por los diferentes puntos de vista, según la corriente del feminismo que lo aborde, ¿no? La persona candidata no binaria estuvo de acuerdo. Ah, qué buena pregunta. Sí, es que de hecho, lo que se podría pensar es que cuando impactas al grupo de varones, es que se le pueda interpretar que se le está considerando como varón, ¿no? Pero, pues obviamente cuidamos mucho esa parte argumentativa y no fue como que dijéramos, es que tú eres varón. No, fue más bien el razonamiento que, pues tiene que ser al menos la mitad mujeres, ¿no? Es a partir de ahí, ya que sabes que es 25 y ese queda fijo,
pues ya obviamente el único grupo que podía verse afectado, por llamarlo de alguna manera, era el de varones, ¿no? Entonces, pero sí fue un buen debate, ¿no? Precisamente lo que comenta Lisette, porque era como, y no podría pensar que le estaban clasificando como que pertenece a tal género, ¿no? Y yo sé que es bastante polémico el tema, ¿no? Pero al menos, pues sí quiero comentar que me parece que es valioso que al menos ya hay un referente jurisdiccional sobre el cual tomar base, ¿no? Por la confirmación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues la verdad es que estuvo bastante interesante el proceso. A mí me tocó el tema de PREP, llevarlo, y la verdad es que es todo un reto coordinar 242 KTDs, ¿no? Centros de acopio y transmisión de datos, porque no tenemos buena señal de internet en todos los municipios. Hay unos que ni siquiera tienen señal de teléfono. Entonces, había que hacer contratación de internet satelital, ¿no? Y algo que les puedo comentar acerca del PREP, que la verdad, por suerte, pues no tuvimos mayores percances, ¿no? Nunca se cayó ni nada, aunque debo decir, bueno, también lo llevamos a cabo con un tercero, fue que nos permitió recuperar muchas actas, al menos en Veracruz, pues la verdad hubo muchos incidentes de violencia, hubo toma de casillas, secuestro de CAES, robo de paquetes, quema de consejos municipales, y al final, por cuestiones de seguridad, tuvimos que hacer la atracción de cómputos de 15 municipios que la verdad, fueron días muy pesados porque, eh, pues imagínense hacer ya el Consejo General los cómputos de 15, y aparte tuvimos cambios de sede, es decir, había consejos municipales que sí querían realizar el cómputo, pero sí solicitaban tener condiciones de seguridad, y por eso los paquetes eran trasladados hacia la ciudad de Jalapa, ¿no? Y casos así tuvimos 21 cambios de sede. Entonces, le estoy hablando en total de 46 cómputos ya, pues fuera del ordinario, ¿no? Precisamente por las condiciones de seguridad que tuvimos, se puede comprender que la verdad sí es difícil cubrir a todo el estado el día de la jornada y sobre todo el día de los cómputos, pero gracias al PREP pudimos salvar varias elecciones. Adelante, doctor. Y qué bueno que tocas el tema del PREP. Yo sabía que lo ibas a tocar porque sé que entre las consejerías de los soples es un tema que tú has tomado con mucho cuidado. Y a mí me parece muy importante que nos puedas compartir por ahí algunas cuestiones, porque todos quienes estamos en esta aula virtual sabemos que hay historias de terror con los PREPs, que ha habido destitución de consejeras, consejeros, presidencias por temas de PREP, y que el PREP pues es una cuestión a la que hay que ponerle mucha atención. Yo tengo la impresión, Mabel, de que hay veces que consejeros nuevos tienen la idea de que pues, se le encarga ahí a una empresa y lo saca y no lo van a atacar y seguramente todo va a salir bien. Y de repente ve uno cosas que francamente, yo no conozco un PREP que no hayan intentado tirar, digo, por poner un eje de entrada, o sea, siempre veo que hay ataques y demás. Pero pensando en esto, yo te quiero plantear dos preguntas. La primera es sobre el PREP. ¿En qué crees, digamos, los 3 puntos o 5 puntos, por decir algunos, ¿no? A lo mejor son 20, a lo mejor son 2, que hay que tener mucho cuidado como consejera o consejero respecto del PREP? Ese en un primer momento. Y una segunda pregunta es, tú trabajas en un colegiado, dentro de un colegiado con pares, porque si bien hay una presidencia, el presidente es un primus inter pares, pero si pierde las votaciones, pierde las votaciones, pues. Entonces, ¿qué es lo más complejo de trabajar en un colegiado de este tipo? Desde luego, como apreciación general, o sea, no, pues es que una vez llegó una consejera y me vio fue un compañero consejero. Mira, hay historias de terror, no las vamos a platicar, pero yo he sabido de consejeros que se cantan un tiro, he sabido de consejeros que se agarran a golpes, o sea, no vamos a entrar en esas cosas, ¿no? Pero digamos, pensando proactivamente hacia futuro, o sea, en el tema del PREP, como consejera, consejero, ¿qué es donde hay que tener particular cuidado? Y en el tema de trabajar con pares,
pues, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué consideras que puede funcionar? Un poquito esas dos preguntas, Mabel. Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad es que el PrEP es un tema que me apasiona, me encanta, he estado muy metida efectivamente, y tengo una ventaja. Yo escogí por cuenta propia llevar esa comisión, porque yo no soy abogada, yo soy ingeniera. Entonces, la verdad, me sentía como pez en el agua, pero es una comisión muy, muy complicada. La primera recomendación, si ustedes están en un organismo público, es que tiene que ser una comisión aparte. Bueno, ya ahorita hubo una reforma al reglamento de elecciones que sí, pues sí solicita que haya una comisión encargada, pero lo que he visto en algunas entidades es que lo lleva a la comisión de organización. Por Dios, organización tiene para dar y repartir. Entonces, la verdad es que sí es importante que haya una comisión aparte, porque son muchísimos los documentos que hay que preparar. Aunque lo hagas con un tercero, la documentación que se remite al INE no la hace el tercero, la hace el OPLE. Entonces, por ejemplo, la emisión del acuerdo, de dónde se van a instalar los KTDs, cuánto personal va a estar asignado, qué modalidad va a tener, porque, por ejemplo, nosotros para ahorrar y economizar, tuvimos KTDs móviles, que así le llamamos, pero en realidad es solamente que en vez de tener tu armatoste de computadora, escáner y todo, ahí en el consejo, tomas la foto con un celular, como lo hace el PREP Casilla, y la verdad es que eso es muchísimo más barato, más sencillo de usar para la gente que está por allá. Ahora, y eso lo hicimos solamente para los municipios que tenían menos de 70 casillas, porque obviamente pues ya cuando son más necesitas pues ya poder tener más equipo ya en forma, ¿no?, de cómputo para procesar ya 300 casillas, por ejemplo, ya en un municipio más grande. Pero bueno, todos estos estudios de tiempo, de procesamiento de información y eso, pues sí se requiere personal que pues le gusta ahí arrastrar el app, ¿no? Ahora, sobre los temas de logística y las historias de terror de PrEP, algo que me parece que no está regulado, porque te dicen muchos, es que en el anexo 13 del reglamento de elecciones está la Biblia del PrEP y te dicen cómo hacer todo eso. Es mentira, la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no está regulado qué pasa cuando el programa como tal, el software, el código, lo hace la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPLE, pero con una empresa decides alquilar equipo de cómputo, y que haga la contratación del personal. Digamos, esa es como ya una modalidad híbrida y si bien está súper vigilado el tema de licitación de PrEP, eso es cuando tú haces la compra de todo completo, es decir, que la empresa te va a desplegar todo. Y eso es lo que revisa el INE, pero me parece que precisamente estos temas de arrendamiento, por ejemplo, no están revisados y me parece que bueno, ya no voy a tocar, no voy a hablar de temas específicos, ¿no? De situaciones concretas, pero sí me parece que sí sería importante que precisamente el INE pudiera hacer esa revisión y también, pues nosotros al interior, algo que sí he escuchado y creo que es una queja bastante justa, es que, por ejemplo, las consejerías no intervienen en los procesos de licitación de las empresas. Pero bueno, ahí ya tenemos también debo de decir que he encontrado que hay algunos organismos públicos donde sí hay consejerías que le dan algún seguimiento particular, bueno, tienen algunas comisiones que sí dan seguimiento particular a las licitaciones. En Veracruz no es así, y tengo entendido que la mayoría de los estados no, pero bueno, obviamente sí tienen que cuidar bastante ese tema de que tenga experiencia comprobable la empresa. Y la verdad son solamente 3 empresas aquí en el país las que pues hacen buenos preps, son ya siendo comercial, pero bueno, es que sí, es conocido pues informática electoral, ProEasy y Podernet, son solamente esas, ¿no? Entonces, pues obviamente ya al menos te tienes que preocupar por una cosa menos, ¿no? Con eso, pero sí les comento todo este tema de la calendarización que nos manda el INE para cumplir.
también es bastante pesado, la designación de ente auditor del PREP, ¿no? La designación del COTAPREP. Una sugerencia muy breve, si tienen relación con el PREP, es que cuiden que el perfil de los COTAPREP al menos haya una persona que sepa ingeniería de operaciones, porque es la que te va a ayudar a calcular la distribución de tus centros de acopio, ¿no? Las colas, pues, que se te van a hacer en el procesamiento de las actas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el municipio de Veracruz, que tiene 800 casillas, ¿se imaginan lo que es estar procesando todas esas actas? Pues la verdad es que era muchísimo tiempo consumido y pues tienes que contemplar que sea proporcional el incremento del personal que está a cargo del PREP. Y hay cosas que la verdad que parecen nimias, pero yo sí he notado que impactan en el desempeño del PREP, y es qué tan cerca está el centro PREP o donde tengas tu equipo de PREP de donde va a estar el paquete, donde vas a recoger el acta de escrutinio en cómputo. Parece una nimiedad. No. Por ejemplo, yo lo he visto en consejos municipales, distritales, que pusieron el PREP en el piso de arriba y es estar y subiendo, estar y subiendo. Imagínate, suena fácil subir un piso, pero vas a ver 400 veces por todo, ¿no? Y eso sí te pega en la hora de publicación del PREP. Algo que yo les puedo decir es que hay que cuidar al máximo la hora de publicación del PREP, porque si se te alenta el PREP por cuestiones bastante comprensibles, como lo que les acabo de decir, que hay una persona nada más encargada de estar y subiendo al acopiador, ¿no? Por las actas, ya eso se presta a la suspicacia, ¿no? Entre los partidos políticos, entre la ciudadanía. Entonces, o sea, esto que les digo que parece como, ay, bueno, pues ya pongan a uno joven ahí a echarse el tiro. Pues no, es que no. Este tipo de pequeños detalles operativos son los que hay que tomar en cuenta. Y algo que sí nos ayudó bastante con el PREP fue, bueno, al revés, más bien el PREP nos ayudó con ello, fue sacar los temas de cómputos, porque tuvimos muchos lugares con quema de paquetes y hubo algunos donde fue pérdida total, ¿no? El caso de Filomeno Mata, yo lo recuerdo mucho, ¿no? Se perdieron todos los paquetes, pero aparte, el secretario pudo rescatar las actas de escrutinio y cómputo, el cotejo se pudo hacer con las actas PREP, pero hubo algunos casos, como los que nosotros tuvimos que atraer, en que ya no había, las actas como tal de secretario o secretaria no estaba, se habían perdido, también el paquete, no había posibilidad de recuento, tuvimos que hacer el cómputo con acta PREP, y pues si llevaba alguna copia, los representantes del consejo, pues ya así lo hacíamos. Pero, por ejemplo, esto que les comento, no lo tenemos regulado como tal, que lo hagan los consejos municipales, porque también es bastante delicado realizar un cómputo así, ¿no? Pero, la verdad, no sé muy bien en qué otros estados lo han hecho, pero sí he escuchado que en algunos sí se han echado mano de esto, y pues lo paso al costo, porque sé que no solo Veracruz llega a tener este tipo de incidentes donde pues sí pierdes paquetes que ya rebasa el 20% de la votación, ¿no? Y hay que cuidar mucho eso, porque yo siempre les digo a los consejos municipales, ¿no? Que cuiden mucho el tema del PREP, porque puede llegar a salvar la elección, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les puedo decir a grandes rasgos del PREP, ¿no? Obviamente cuidar la designación de la empresa y siempre dar, pues dejar claro que siempre se dio cabal seguimiento, ¿no? Reuniones de trabajo con la empresa, saber qué está haciendo, y para eso pues sí requieren personal técnico especializado, ¿eh? Muchos informáticos. La verdad es que me parece que el área informática es una de las más castigadas en los organismos públicos. Y pues en realidad yo creo que hay que apostarle. A mí me encanta el tema de tecnologías aplicadas ya a lo electoral y por ejemplo, creo que podríamos hacer un estudio de perfil de candidaturas para elecciones municipales, si nos pusiéramos de acuerdo entre los organismos públicos de cómo formar una base de datos o un sistema que sea más o menos compatible entre todos, ¿no? Sería muy interesante saber, por ejemplo, el perfil demográfico, pues que si eres joven, demostrar, ¿no?
efectivamente lo que sospechamos es que, bueno, es más factible que ocupe una regiduría que una sindicatura, una presidencia, pero ya tendríamos los datos. También ayudaría este tema para verificar acciones afirmativas, su efectividad. Pero bueno, yo sí les recomiendo que si pueden tener ese acercamiento con su consejo general, es que se procure incentivar el desarrollo del área de informática. Ahora, sobre el tema de los colegiados. Uy, pues es lo más difícil, digo. Obviamente los temas, ¿no? Pues requieren bastante estudio, ¿no? Yo no paro de aprender mientras estoy ahí, ¿no? Porque es inmenso todos los temas que toca un organismo público. No sé si todos ustedes están en un organismo público o también hay gente del INE, pero en verdad que es tremendo porque tienes que abarcar muchísimas áreas, ¿no? Tan solo nosotros pues tenemos prerrogativas, asuntos jurídicos, organización, capacitación electoral, transparencia, ¿no? Género, también fiscalización, porque en Veracruz pues somos de los pocos estados que da financiamiento a las asociaciones políticas estatales, ¿no? Y también el área de fiscalización lleva el procedimiento de liquidación de partidos locales, ¿no? Y la verdad es bastante interesante. Bueno, yo que estuve en fiscal, la verdad me gusta el tema, ¿no? Pero siempre me dicen, bueno, ¿por qué tiene un área de fiscal si la fiscalización la lleva el INE, ¿no? Pero pues hay que saber que es un poco más amplio, ¿no? No todo es el reglamento de fiscalización del INE. Y también pues tenemos el área de vinculación con órganos desconcentrados, ¿no? La dirección de administración, y la verdad es que es un ejército de gente, ¿no? Para poder llevar a cabo toda la organización de la elección. Ahora, oficialía electoral, ¿no? Secretariado, bueno, la verdad es que son muchas áreas las del OPLE, yo sigo fascinada de cómo con tan poco personal se puede llevar a cabo una elección estatal, ¿no? La verdad es que es difícil, pero yo por eso pienso que si hubiera desaparición de OPLE, pues digo, seguramente que materialmente se le podría asignar presupuesto al Instituto Nacional, pero no tendría ningún ahorro, ¿no? Sobre todo porque también las prestaciones del INE son mejores en general para los trabajadores. Y eso es algo que no se toca, no se dice, no se habla tampoco de las liquidaciones que tendrán que pagarse en caso de desaparición de los OPLE. Pero más allá de eso, yo honestamente, y esto sí lo digo, yo no me imagino al INE, por ejemplo, preocupándose por las elecciones municipales y a la vez intentando sacar la presidencial. O sea, la verdad es que sería bastante caótico y me parece que tendríamos un elefante gigante que le resultaría muy difícil de mover. Ya tan solo se ve más o menos en fiscalización que no se da abasto para revisar todo el mundo, todas las candidaturas que hay. No se da abasto. Tan solo las notificaciones, ¿no? Que pues hay una triangulación con la unidad técnica de fiscalización, la junta local, luego la junta distrital, y a ver si logran llegar hasta el último municipio. Pues sí, a veces lo hacen, pero es carísimo, ¿no? Y es tardado. Muchas veces sí nos piden apoyo cuando tenemos órganos desconcentrados de que por favor vaya al Consejo Municipal a hacer la notificación. Pero, a ver, ya para aterrizar un poco antes de entrar a lo del colegiado, porque me parece que es la cereza del pastel, que, por ejemplo, nosotros tuvimos 4 elecciones extraordinarias, ¿no? Pero 2 fueron por rebase de topes de gastos de campaña y las otras 2 por violencia, ¿no? Bueno, el tema de rebase de topes fue bastante interesante porque en el caso de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, ya había pasado todas las instancias jurisdiccionales y ya se había declarado la validez de la elección, ¿no? Y pues resulta que en diciembre, ¿por qué? Porque el INE también había sacado, no recuerdo muy bien cuándo emite los dictámenes pues de revisión de gastos de campaña y pre-campaña. Y resulta que resuelve una queja el INE en diciembre y
Pues un partido, a partir de esa queja, de la resolución de esa queja, dice, oye, súmalo al tope de quien ganó, porque vas a ver que rebasa y efectivamente vuelve a estudiar la validez con estos nuevos elementos a la Jalapa y pues sí determina que se tiene que ir extraordinaria, pero ya había sido declarada válida hasta la última instancia, entonces, pues sí, pues fue una sorpresa, la verdad, para todos y la verdad se rebasó por 11,000 pesos y organizar las elecciones sale como 13 millones las extraordinarias, ¿no? O sea, yo la verdad creo que sí conviene hacer una revisión del tema de tope de gastos, pero bueno, ya y por eso les comentaba, es que sí me parece que está rebasado el INE y lo digo no como una crítica, al contrario, sabemos que es tan excelente institución que le siguen echando más y más atribuciones cuando en realidad no la fortalecen, ¿no? Entonces, pues sí, pasa este tipo de cosas, ¿no? Que no te das abasto. Yo veía, por ejemplo, la unidad técnica tiene 300 personas, bueno, al menos cuando yo estaba, y aún así no puedes terminar de cubrir. Si les estoy diciendo que aquí en Veracruz tuvimos 24,000 candidaturas, ¿cuántas habrá sido de nivel local en todo el país, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por eso sí estoy en contra de la desaparición de los soplos, aunque muchos podrán decir que no estoy siendo objetiva por cargo. Ahora, sí, claro, más facultades y menos recursos es lo que le pasa. Ahora, sobre el tema del colegiado, yo creo que cada colegiado es un mundo, ¿no? La verdad, no me quejo del mío, porque sí hay unas historias de terror tremendas, pero en general me parece que pues el Instituto Nacional tiene que cuidar en las designaciones, no solamente que las personas tengan capacidad técnica, ¿no? Y que se sepan conducir muy bien en la entrevista y eso, sino que también tengan la madurez emocional para poder enfrentar el disenso, ¿no? Creo que eso es lo principal, ¿no? Que siempre, al menos me parece que nuestra responsabilidad como consejerías electorales es trascender de los egos y buscar el bien institucional. Claro, claro que muchas veces cada quien concibe el bien institucional de maneras distintas y ya ahí pues lo podemos meter a un debate, pero la verdad es que es una bendición que los colegiados sean impares. Aquí en Veracruz nos pasó que constantemente estuvimos incompletos porque siempre éramos 6, porque salía una designación y luego otra, porque pues se fueron algunas consejerías a magistraturas, ¿no? También hubo remociones, entonces, bueno, ¿no? Pero eso hizo que se alterara un poco la renovación escalonada que está contemplada, ¿no? De manera usual. Y me parece que cada quien tiene cada OPLE tiene un estilo diferente de trabajo, pero a nosotros nos ha funcionado poder tener reuniones previas, tocar asuntos de fondo y luego hacer reuniones de trabajo con los partidos políticos, porque lo más importante es que un consejo esté unido frente al exterior. Tal vez por dentro podamos platicar ya de maneras ya álgidas o no un tema, pero no trasciende, no se toma de manera personal. Pero creo que eso nos ayudó mucho a nosotros en el proceso ordinario, fue poder salir, ¿no? Salir unidos siempre frente a las diferentes presiones que se enfrentan, ¿no? Y que, bueno, ustedes ya han de intuir de qué tipo son, ¿no? Desde los partidos hasta otros actores que hay detrás el día de la elección. Pero bueno, pues no sé si quisieran hacer, ya yo pienso ya con esto cerrar, pero no sé si quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Puede tener alguien la expectativa como que aspire a ser consejero o consejero, tener la expectativa de que no va a recibir presiones, de que es un trabajo relajado, de que se puede tener esta expectativa, Mabel? No, absolutamente no. Es que las presiones van desde diferentes tipos. Me parece que la más obvia es la que
es por todos sabidos, es la presupuestal sobre los organismos públicos, pero también hay presiones individuales, ¿no? Y claro, y te buscan de alguna manera coaccionar, pero me parece que siempre es importante tener en mente que finalmente quien da la cara por cómo votas, pues es uno mismo, ¿no? Entonces, ser conscientes de ello sí, sí ayuda, ¿no? Y la verdad es que nunca pensé que fuera a hacer un paseo en la feria y eso me ayudó para estar consciente de que incluso fuera de proceso electoral hay muchísimo trabajo. Por lo mismo de que es poco personal, pero hay muchas cosas que cubrir. La verdad es que ahora mismo, por ejemplo, no es proceso y tenemos encima varias revisiones. Yo al menos revisión de reglamentos, pues ya con eso me doy suficiente trabajo, pero por ejemplo, prerrogativas tienen una carga de trabajo que no se imaginan, ¿no? Por ejemplo, tuvimos también que revisar el tema de la acreditación de Fuerza por México como partido local, ¿no? Mm, Ya pasado ya el proceso extraordinario, el tema de la liquidación de estos partidos locales que tenemos, ¿no? Y también otras cosas que se hacen fuera de proceso electoral, tenemos muchas quejas, ¿no? Quejas y denuncias y pues también temas de oficialía por lo mismo. Veracruz es el segundo lugar en denuncias de BPG, ¿no? Entonces, pues, si tienes que dictar medidas cautelares en menos de 24 horas, pues sí, eso te implica que siempre tengas que estar con la gente trabajando y sesionando a cualquier hora de manera urgente, ¿no? Tema de constitución de partidos locales, ¿no? También es un temazo, ¿no? Si deciden hacer asambleas municipales o distritales, o sea, ya con eso tienes para divertirte, por decirlo con un eufemismo, fuera de proceso. Pero Pues, bueno, Mabel, si te parece, lo que podríamos hacer ahora sería pasar a las preguntas de las compañeras y los compañeros. Yo claro. puedo moderarlo, pero si quieres tú directamente viendo las manitas, como se te haga más fácil. Sí, ya que me aparecen. Ya Es, vas, perfecto. bueno, voy a contestar muy rápido la que está en el chat porque es corta. Dice, ¿han organizado en el Instituto consultas a pueblos y comunidades indígenas? No, pero yo espero que próximamente sí, porque si bien en la acción de hecho, la acción de constitucionalidad determinó que la reforma no iba a proceder porque no hubo una consulta previa, ¿no? Entonces, pues vinculó al Congreso local, pero hasta el momento no han iniciado los trabajos y estamos casi seguros que al final lo vamos a terminar organizando nosotros, ¿no? Pero sí es un tema que está pendiente y que sí esperamos poder realizar antes de el inicio del proceso. Ahora veo que está aquí en pantalla Julio César Barreto y después Jesús Alexander. Julio. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, consejera. Mucho gusto en conocerla. Oiga, una pregunta. A mí me llama mucho la atención. Este, Tengo algunos añitos dedicándome a la materia electoral y al menos aquí a mi OPLE le he dado mucha lata en tema de quejas. Pregunta, ¿cómo hacen ustedes para que sí puedan cumplir con los plazos? Porque acabo de escuchar que dictan medidas cautelares en el término de 24 horas. Me imagino que ha de seguir la norma regular, tanto para el ordinario como para el especial. Pero en el OPLE, al que le doy yo mucha lata, pues dictan medidas cautelares un mes después, me remiten las quejas a los tribunales un año, 3 meses después. Están mandando al tribunal quejas de actos anticipados de precampaña. Entonces, a mí sí me gustaría saber esa experiencia. ¿Cómo hacen ustedes para que sí puedan cumplir con los plazos? Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí sí tengo que especificar, las 24 horas solamente es para el tema de violencia política en razón de género. Y de ahí afuera, sí tomamos ya plazos más laxos, ¿no? Especialmente para ordinarios. Pero
La verdad es, sí hay suficiente personal, ¿no? En la dirección, pero yo creo que mucho tiene que ver con la disponibilidad presupuestal de los organismos, la verdad, porque al menos Veracruz es de los pocos estados que no ha sufrido recortes últimamente, nos han dado el presupuesto completo, tan solo para el proceso ordinario recibimos 1.600.000. Bueno, se entiende por la instalación de todos los consejos, ¿no? Y todo el personal que se contrata, pero pues si algo hay que reconocer ahorita es que no hemos pasado ese tormento, sí lo hubo en administraciones anteriores, de hecho, pues Veracruz fue bastante conocido porque fue la primera vez que se impugnó a través de la asignación presupuestaria a través de un JE, bueno, un juicio electoral, pero yo creo que la verdad, la clave de muchos organismos es precisamente personal. Entonces yo no quisiera pues pronunciarme sobre un estado que no sé bien, ¿no? Pero la verdad lo que yo he notado es que siempre es eso, o sea, por ejemplo, tan solo ahorita que el INE sacó ya su protocolo de atención a víctimas, que está padrísimo y que incluye grupos interdisciplinarios para atención inmediata a la víctima, de BPG, etcétera. Nosotros pensamos, ¿de dónde voy a sacar, por ejemplo, una persona con formación en psicología, de trabajo social, que conozca la materia electoral, ¿no? Tan solo eso nos deja nosotros pensando cómo le vamos a hacer. Y hay otros organismos donde, pues, el personal, no sé, no pasa de 50, ¿no? Entonces, honestamente me parece que probablemente, y no creo que, obviamente, pues no puede ser una mala fe del organismo, porque la verdad es que estamos bastante vigilados y sujetos, ¿no? A, pues a cumplir con todos los procedimientos establecidos en ley. Entonces, honestamente, considero que ahí radica el éxito también de que podamos hacer las notificaciones a tiempo y los proyectos, ¿no? Pero bueno, pero con eso, a ver, puedo contestar. Ahora, Muchísimas gracias, doctor. sí, no, al contrario. Bueno, seguiría Jesús y después Alfredo. Buenas noches, consejera. Muchas gracias. Quizás es una pregunta un poquito fuera del tema, pero por mis intereses laborales me gustaría mucho preguntarle, desde el punto de vista de los OPLES, ¿qué áreas de oportunidad tiene la capacitación electoral tanto a funcionarios como a CAES y supervisores? Ay, qué bueno que lo tocas. Es que, de hecho, cuando estaba nombrándoles las áreas que tenemos en el OPLE Veracruz, me quedé pensativa en el tema de capacitación, porque dije, seguramente van a preguntárselo también. No, pues, efectivamente ya no tenemos una capacitación directa a los funcionarios, pero, pues, en este proceso ordinario, la Dirección de Capacitación lo que hizo fue ya la contratación directa de nuestros CAES locales. Entonces, la dirección se encargó de la organización del concurso, la convocatoria, las entrevistas, ¿no? Que bueno, estas ya las hicieron directamente los consejos, los órganos desconcentrados, pero sí fue bastante complejo porque al menos nunca nos había tocado. Siempre había sido que el INE se encargara de toda la convocatoria, ¿no? Entonces nos apoyó bastante con la contratación de todos los CAES. Tan solo para que se den idea, pues de Veracruz tenemos más de 10,000 casillas. Entonces, eso implicó que tuviéramos al menos 3,000 CAES locales que tuvieran bastante claro, por ejemplo, el tema de cadena de custodia, porque ellos eran los que iban a cuidar nuestros paquetes, ¿no? Entonces, pues ya ahorita lo que hace como tal la Dirección de Capacitación y Educación Cívica es esto que te comento, ya coordinación de nuestros asistentes, ¿no? Yo insisto que se deben de llamar asistentes como tal, ¿no? Ya no son capacitadores, pero bueno, y también obviamente el tema del diseño del material didáctico, la adenda que mandamos al funcionario para que sepa, bueno, de la mano con organización, la clasificación de los votos de la elección local, ¿no? Y todo este diseño de materiales es
con las principales funciones que hace en proceso, y fuera del proceso lleva los temas de participación ciudadana y de educación cívica. Bueno, espero con eso haber contestado la pregunta. Y bueno, ahora veo a Alfredo. Adelante. Gracias, buenas tardes tengan todas y todos. Un saludo desde la ciudad de León, Guanajuato. Quisiera hacer una breve reflexión en torno a lo que comentó el compañero Julio César Barreto y dos preguntas en relación a lo que comentó Jesús Alexander y la pregunta del millón para usted, consejera. La primera, la reflexión, creo que es cierto lo que manifiesta el compañero Julio César, que pareciera ser que los procedimientos especiales sancionadores son una simulación, así tal cual. ¿Por qué? Porque tardan muchísimo tiempo en determinar medidas cautelares. De entrada para iniciarlas, ¿no? Para ver si te la aceptan o no, y luego para ejecutar medidas cautelares, pues también. No sé por qué los procedimientos, los consejeros, tanto el Consejo General o los distritales o los municipales, le tienen miedo a los procedimientos sancionadores, ¿sí? Resulta que hoy, y pongo mi ejemplo en el estado de Guanajuato, y es público, no tengo por qué ocultarlo, y además lo digo porque ni trabajo en el tribunal ni en el Instituto Electoral. Hoy las resoluciones del Tribunal Electoral dicen no feneció el término para poder sancionar, ¿sí? Estamos a 1 año y medio que terminó la elección. Entonces, lo que comenta el compañero Julio César, tristemente esto es cierto, que llegan los procedimientos apenas al tribunal y el tribunal resuelve, pues ya feneció el término, prescribió, no tengo facultades para sancionar. Entonces, esa sería mi reflexión, que yo creo que los procedimientos sancionadores debería de haber reformas a la legislación para que de verdad sean procedimientos sancionadores, que los jugadores de los procesos electorales pues no estén brincando las trancas y nada más jueguen a que respetamos la ley y en realidad no la respetan. Bueno, eso por un lado. Dos preguntas, consejera Mabel, en relación a lo que comenta el compañero Jesús Alexander. Sí, la primera sería en relación a la relación de la capacitación electoral o asistencia electoral. ¿Cómo fue la relación que tuvo sus CAEs o sus asistentes electorales con el INE? ¿Y por qué lo comento? Porque el INE, si bien tiene la facultad de la capacitación, pues a veces pareciera ser que los institutos, los OPLES, como tú no tienes la facultad de capacitación, pues no te metas en mi área, ¿no? Déjame a mí todo al INE y tú nada más así como el chinito, nada más milando. No sé cómo fue esa relación entre el INE y los CAEs o los asistentes electorales en el OPLE. Y la última pregunta, consejera, ya con esto termino. Yo creo que la más importante, ¿cómo ve la ciudadanía de Veracruz al OPLE de Veracruz? ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? No sé cuál sea su aportación, consejera. Muchas gracias, sería cuanto. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, el tema de la coordinación con el INE, ¿no? Sobre el tema de la capacitación. Honestamente, lo que he notado es que depende o varía mucho estado por estado, porque ya es una relación entre la junta local y la presidencia o las consejerías del OPLE, ¿no? Y también tienen estilos diferentes, las vocalías de capacitación. Hay algunas que sí dicen, bueno, vamos a procurar tener la mejor coordinación con el OPLE, y otros que sí son bastante celosos ya como tal los CAEs. La verdad es que ya es un albur, ¿no? Ya con cada junta que te toque. Ahora, lo que sí puedo decir es que noté, porque les digo, a mí me encantan los datos, ya es una deformación académica, y me puse a revisar, por ejemplo, si había algún impacto en que los CAEs que tuvimos en proceso fueron nuestros, en los municipios que tuvieron, que después iban a tener elecciones extraordinarias, y ya en la extraordinaria fueron del INE, ¿no? Porque ya al menos cuando estaban contratados por el OPLE, pagados por el OPLE, tenían mucha disponibilidad para la capacitación, por ejemplo, del uso de PREP casilla,
y, por ejemplo, practicaban y se ponían a ver en qué zonas tenían señal. Entonces me puse a revisar, pues si fueron más rápidos o no, o lograron mayor efectividad de tomar la fotografía, o dominaban mejor los tiempos para saber llegar a tiempo a la casilla, ¿no? Para tomarle todavía al acta de escrutinio de cómputo la foto. Y sí encontré en estos 4 municipios pues una diferencia de que la verdad tuvimos unos mejores porcentajes de captación de casilla cuando eran propios, ¿no? Entonces, sí me parece que sería interesante que pues pudieran tener un poco más de autonomía, ¿no? En ese sentido. Bueno, nosotros, ¿no? Con los CAEs, al menos en los procesos municipales, que son los más complicados, a mi parecer. Y bueno, ¿cómo percibe la ciudadanía? La verdad yo no sé si pueda ser objetiva sobre ello, porque hay un divorcio completo de la imagen del Instituto Electoral Veracruzano que había antes con respecto al OPLE. De hecho, es una de las razones por las que nos llamamos OPLE. Siempre dicen, bueno, pues, ¿por qué se llaman OPLE? Son el único OPLE. Pues una de las razones es eso, es que la verdad tiene una fama muy, pues muy mala, ¿no? El anterior instituto, ¿no? Ustedes busquen notas y van a ver, pues, todo lo que se decía al respecto del instituto. A mí me toca ya llegar a una etapa en la que está bastante consolidado el OPLE porque ya habían pasado dos procesos electorales, ¿no? Ya había pasado la gubernatura y ya había pasado municipales, y la verdad es que le dio bastante legitimidad tener alternancia en la gubernatura, ¿no? Entonces, la verdad, yo considero que sí tiene una buena percepción la ciudadanía, pero creo que alabanza en boca propia es vituperio y sería mejor que una encuesta pudiera contestar la pregunta como tal. Ahora, pues ya voy a cerrar viendo el último comentario que pusieron aquí en el chat, que dice, al parecer no hay instrumentos de evaluación de los convenios INEOPLE en proceso electoral. Pues no creo que tampoco los haya, porque seguramente es una maquinaria que se va perfeccionando conforme vamos teniendo más procesos llevados de la mano. Y no me gustaría también que pues se pensara que la coordinación es mala solamente porque uno u otro elemento no salió como se hubiese esperado. Y más bien me parece que ese es un tema que sí se tiene que revisar, obviamente, pero ya se hacen los hechos, ¿no? Ya se hace, porque bien sabemos qué pasa en un proceso. Veo que alza la mano Gabriela. Sí, consejera, buenas noches. Una pregunta, buenas noches, ¿qué es lo que mueve a un personal del INE que, como usted lo menciona y como ya lo mencionó en otras clases, otros maestros, si tiene mejores prestaciones, qué es lo que mueve a una persona a querer formar parte de un OPLE? Porque ocurre no nada más en Veracruz, sino pues prácticamente en toda la República. Muchas gracias, Gabriela. La verdad es que es una muy buena pregunta. Yo la verdad considero que ya es un gusto personal donde decida quedarse uno u otro, porque la verdad es que son dinámicas muy diferentes. En un OPLE puedes tener bastante creatividad, ¿no? Y dependiendo del área que estés, y también de con quiénes te toque trabajar. Pero, por ejemplo, todo el tema de acciones afirmativas ha sido bastante revolucionario desde lo local. Entonces, yo la verdad me siento con mucha libertad para hacer propuestas, por ejemplo, reglamentarias, etcétera, a que cuando estaba en el instituto. Claro, obviamente va de la mano también con el cargo que ahora desempeño, pero a lo que voy es que, por ejemplo, no está tan jerarquizado, como somos menos personal, pues puede haber una coordinación más directa entre, por ejemplo, un jefe de departamento que tenga una idea, que se le exponga a la dirección para que después la discuta con las consejerías y sí se vaya a implementar, en el INE, que somos
bueno, éramos tantos, ¿no? Que al final, pues no te enteras de qué está haciendo la jefatura de departamento tal, que luego sigue la subdirección, y luego sigue la coordinación, y la dirección de área, y luego la dirección ejecutiva. Como son muchos más niveles jerárquicos, me parece que, pues, por eso mismo es más flexible poder aportar ideas en un organismo público. Y pues también la nostalgia por el terruño, ¿no? Creo que eso explica también mucho que la gente decida al final regresar a estar en un organismo público, ¿no? Esos son como que los principales beneficios que te puedo comentar, ¿no? Pero lo que tiene el INE también es que pues es una institución bastante fortalecida y pues obviamente tenemos que apuntar para allá los organismos públicos, ¿no? Es decir, que no dependa de que tengas a una persona que se sabe de memoria el proceso, sino que tengas un manual de procedimientos, un manual organizativo, que tenga ahí toda la experiencia, porque eso es lo que define a una institución, ¿no? Que pueda trascender a las personas que están en turno. Entonces, creo que esa es la belleza que tiene el Instituto Nacional Electoral y pues ya, finalmente ya es una decisión personal esto que les comento, pero es lo que veo pros y contras de cada uno de los lados. Y pues bueno, la verdad yo agradezco mucho la invitación del doctor Vado, fue bastante entretenido, no sabía muy bien como qué contarles porque es un mundo de información todo lo que les puedo decir que se hace, ¿no? Por ahí pensaba sacar un artículo de Voz y Voto sobre qué hacen los organismos públicos cuando no hay elecciones, ¿no? Y pues la verdad todavía lo estoy redactando, pero pues ya espero que salga en el siguiente número, ¿no? Porque es una pregunta que siempre me hacen, pero bueno, pues ya me tengo que retirar, pero la verdad agradezco mucho su atención, ¿no? Y que tuvieran a bien escucharme. Y gracias, doctor, por la invitación. Mabel, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Para mí era muy importante que escucharan de viva voz las compañeras y los compañeros. Aquí tenemos gente que está en los soples, ¿no? Pero que escucharan de viva voz de alguien que está desempeñando el encargo y que les pueda platicar, porque aquí estoy, por ejemplo, yo en la Escuela Judicial, está Ramón Hernández, que fue presidente de Michoacán y que también aquí dio clases, pero no es lo mismo a quien está ahorita, ¿no? Y sobre todo la experiencia que tú puedes tener a partir de haber estado en el INE y de tu propia condición o tu propia situación de mujer, porque es lo que yo les decía, mi experiencia en tanto consejero como hombre es necesariamente distinta. Entonces, la verdad te lo agradecemos mucho, Mabel. Yo te reconozco como una de las consejeras, tal vez la que más sepa del tema del PREP en los soples, de las consejeras y de los consejeros. Y la verdad es que te lo aprecio mucho porque tú y yo sabemos lo complejo que es ese tema. Bueno, tú lo sabes más que yo, desde luego, ¿no? Lo complejo, lo importante y la responsabilidad que conlleva. Entonces, pues muchas gracias de verdad en viernes por acompañarnos, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego. Bien, pues, pues ya aquí estuvo Mabel, creo que entre sus virtudes está el ser cercana, ¿no? Que de repente hay gente que, pues de repente te toca, ¿no? Entonces llegas y, como decía un ex consejero que conocí, dice, ya se sienten consejeros, ¿no? Sí, hasta como que engordan de esta parte de arriba, ¿no? Así. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Güey, nos íbamos a echar tortas juntos de milanesa, o sea, bájale tantito, ¿no? O sea, nos íbamos a echar tacos, o sea, a ver, caguameábamos afuera del Oxxo, o sea, ¿de cuándo acá soy doctor? Siempre fui vado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero tratar de ilustrar es que esa cercanía también, bueno, nos permite rebotar temas. Y también me parece importante porque es uno de los estados más difíciles, más complejos, política, económica, social y hasta en términos de conectividad, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante a mí que nos acompañara Mabel. Y quiero profundizar solamente en dos puntos que me parecen importantes para cerrar.
Uno de ellos es la importancia del trabajo en colegiado. A nadie que es consejero o consejero le preguntan si le parece las personas con las que va a estar acompañándose en el consejo. No te preguntan, algunas las conoces, otras no las conoces, ¿no? Y tienes que empezar a construir. Y empezar a construir implica, o trabajar en un colegiado implica una cuestión muy compleja que es el trabajo en equipo, que de hecho, yo les platicaba que este diplomado sufrió ya una reestructura. La siguiente generación va a llevar un módulo de trabajo en equipo, donde uno de los elementos fundamentales es entender que tú puedes tener 3 doctorados, 2 en Yale y 1 en Oxford, y que puedes tener 30 años de estar en la materia electoral, pero el de enfrente o la de enfrente es tu par. Y le debes respeto, ¿no? Y hay que aceptar que tú, si tú quieres convencer a los demás, también debes estar dispuesta o dispuesto a dejarte convencer. Y a apreciar que las otras personas que fueron nombradas es por sus capacidades, sus conocimientos, sus experiencias, y aprender a trabajar en equipos, sobre todo en equipos multidisciplinarios, ¿no? Mabel nos lo decía ahorita, ella es ingeniera. Entonces, de repente tienes consejos donde hay ingenieros, hay contadoras, hay abogados, hay sociólogas, y hay de todo, comunicólogos, mercadólogas. Entonces, uno no puede llegar diciendo es que yo, no, pues es que también el de enfrente, papá, o sea, si se trata de eso, todas y todos traemos con queso, ¿no? Porque por algo nos han nombrado. Entonces, esa parte es muy importante, el aprender a trabajar en equipo, lo cual implica que hay que encontrar mecanismos para tomar decisiones, para decirnos las verdades, porque hay veces que se tienen que decir, pero permitiendo que esto no entorpezca el trabajo de la institución, ¿no? Mabel nos comentaba ahorita, por ejemplo, también lo importante del tema presupuestal. Miren, hay OPLES a los que, recuerdo un caso muy en particular, les autorizaban el presupuesto exacto, que era lo de los partidos y el sueldo anual de las 7 consejerías. Nada más. Nada más es, ni siquiera para el sueldo del resto del personal. Recuerdo el caso de un tribunal electoral, tampoco diré cuál, porque no, estas, miren, de verdad, neta que no lo estoy inventando, pero tampoco va a venir uno a exhibir las pobrezas ajenas. Pero me acuerdo el caso de un tribunal que le cortaron la luz, porque ya no la pagó. Un tribunal electoral local. Entonces, el tema de la astringencia presupuestal es todo un tema, es todo un tema. Recuerdo un alto funcionario del área de Hacienda de un estado que decía, no, es que nosotros vamos a hablar y van a hablar con mangos. Y les baja la sentencia y ya tienes que pagar, papá. Entonces, son cosas de suyo complejas, ¿no? Son, insisto, de suyo complejas. 2, un elemento que mencionó Mabel, pero que es muy importante hacia el futuro, que es el de las acciones afirmativas. Un problema que se nos está presentando en este momento es que tomamos acciones afirmativas respecto a distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, Mabel habló ahorita de las personas afromexicanas, de las personas indígenas, grupos LGBTIQ, pero también se puede hablar de jóvenes. O, por ejemplo, una línea de investigación que yo tengo, las personas adultas mayores. Entonces, de repente volteas y tienes 8 o 9 o 6 o 10 grupos que con razones atendibles te están pidiendo acciones afirmativas. ¿Cuáles tomas? Entonces va a llegar un momento donde de plano va a ser prácticamente una representación estatamental o de qué tipo. Bueno, un reto que hay ahorita muy importante es cómo se toman las acciones afirmativas, siguiendo un método correcto, conociendo el peso de las poblaciones, pero además con una visión transversal. Con una visión transversal. Y cuidando no impactar negativamente en un mandato que ya no es acción afirmativa, ustedes lo saben bien, que es el mandato de paridad. Oiga, está complicado, sí. Sí, la neta sí está complejo, pero pues hay que ir tomando decisiones respecto de esa parte. Entonces, también lo profundizo porque me parece que es muy, muy relevante. Las otras cosas ya serán chismes y anécdotas, y me parece que ya no da lugar. Ya no, tampoco me voy a convertir en el Pedrito Sola de los soples. Sería entretenido, pero pues no da lugar. Pero bueno, eran un poco los elementos con los que yo quería cerrar. Entonces, no sé si
¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Recibí un correo respecto del tema de la duda, de la pregunta. Perdón que no le he podido responder, pero de verdad andamos con muchas cosas. Les platico, de hecho les voy a poner aquí la liga, les platico que el día de hoy se publica un libro, ahorita ya está en electrónico, que es la liga que les estoy poniendo, que es el Manual de Justicia Electoral. Escribimos un Manual de Justicia Electoral en el tribunal, donde vienen todos los juicios electorales federales, que tu juicio de revisión de constitucionalidad, se lo escribí yo, que tu recurso de confort, todos. Es un manual. Es práctico. Es práctico. Si ustedes trabajan en un OPLE les va a servir, si ustedes trabajan en un tribunal les va a servir. No es teórico, o sea, no esperen que, y en el siglo, no, es totalmente práctico. Entonces se los dejo ahí para que lo puedan consultar. Está fresquecito, de hecho, así que impreso en papel todavía no está. En electrónico se subió hoy. Entonces hay para que ustedes lo puedan consultar y utilizar. Si litigan también, Antonio, sí, desde luego, sí. Si litigan, si instruyen, si trabajan en un tribunal, si están en un partido, les va a servir. Ahí está. Y como les platicaba, bueno, pues también haciendo algunos ajustes a diplomados. Y ahí es donde les quería yo pedir ese favor, porque si bien les comentaba que este diplomado se transforma, cambia de nombre y se transforma en materia, si sufre un ajuste, hagan de cuenta que es como cuando llevas un carro a hacer un ajuste. Sí vienen los juicios en línea, claro que sí, Jeremy. Sí vienen. Como cuando llevas un carro al mecánico y le haces cambio de medio motor, ¿no? Hicimos cambio de medio motor y una vez le dimos una pintadita. Pero para nosotros, para mí en lo personal, es muy valioso los comentarios que nos puedan hacer llegar. Entonces les voy a poner aquí mi correíto institucional para que, si tienen algún comentario que a ustedes les parezca valioso, pues de verdad se los vamos a apreciar mucho, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna observación o duda respecto de la pregunta para la evaluación? Adelante. Doctor, yo nada más un comentario, había mencionado de que podíamos pues hacer algunas aportaciones para mejorar este diplomado. A mí se me hizo muy importante que hubiera una clase teórica y una clase práctica. Es decir, nosotros ayer tuvimos nuestra clase teórica con usted y hoy que se presentó la consejera Mabel, se me hizo muy interesante complementarlo. Otra de las cosas es que nosotros, pues en realidad, si quisiéramos una clase más doctrinal, pues buscaríamos a lo mejor otro tipo de diplomados o una maestría. Considero que estos diplomados es más práctico tener al alcance de la mano pues los acontecimientos más frescos, no sé, pues tener vivencias, experiencias y que nos puedan aportar más a nuestro trabajo como fue en algunas de las clases. Sin embargo, también, se me hizo interesante ver algunas cuestiones teóricas, pero para este diplomado creo que no. Creo que podríamos haber fortalecido con otro tipo de ejercicios, por ejemplo, algo que a mí me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, es cómo, y creo que hay un curso por ahí, hay un curso y hay videos de Darío, cómo un consejero determina una representación proporcional. Entonces, creo que es un tema que sí se tiene que anexar a un siguiente diplomado, las representaciones proporcionales, porque es muy difícil y en el examen de conocimientos es una pregunta que viene implícita. En los 3 exámenes que he realizado, viene implícita esa pregunta y la verdad, hay veces que digo, la contesté bien o la contesté mal, ¿no? Porque las asignaciones son muy variadas y el tema es muy complejo. Entonces, bueno, esas serían como mis aportaciones. Y si se me ocurren más, pues ya le mando un correo. Te lo agradezco mucho y me permito hacer un comentario, un anuncio. Qué bueno que no nos están viendo fuera de aquí,
pero es que vamos a sacar un nuevo diplomado que se llama Diplomado en Administración Electoral. Y uno de los módulos es justamente asignación de RPs. Ese va a ser uno de los módulos. Otro módulo va a ser, por ejemplo, oficialía electoral, otro módulo, por ejemplo, va a ser cadena de custodia, otro módulo va a ser cómo tomar correctamente una acción afirmativa. Entonces, pero ya digamos que ya en ya lo engordamos mucho. Entonces, por eso va a ser otro diplomado. Aparte que tenemos un curso, pero vamos a tener también otro diplomado donde vamos a abordar con mucha profundidad ese tema, ¿eh? RPs es híjole. Y luego corres la fórmula, invitas a los partidos, la corres con ellos, todo el mundo está tranquilo, pero cuando haces las asignaciones todos te impugnan. Y de repente, si tienes un congreso de 25 diputados y si le quisieras dar gusto a todos, necesitas un congreso como de 100, ¿no? Y luego cuando tienes sistemas mixtos de RP donde tienes lista, pero también tienes que hacer la lista de los mejores segundos lugar, híjole, te van a ver con unas interpretaciones más mafufas que de repente dices, hay veces que sí somos bien creativos. Tomé nota de todos modos también de esta parte de potencializar lo práctico y no es que te diga que no sea relevante lo de RP, claro que lo es, pero lo vamos a meter en el otro porque ya no nos da, ¿no? Entonces, por eso, pero va a salir más adelante también la convocatoria. Muchas gracias, Harumi. Muy bien, ¿quién más? No veo manitas. Así, Jesús Alexander, adelante. Tu micro, Jesús. Le comentaba que yo soy muy fan de los cursos del tribunal, llevo como 10 o 11 cursos hechos, y algo que me gusta mucho es que está disponible los materiales desde el día 1, ¿no? Y yo puedo descargar mis PDFs desde el día 1 y organizarme conforme mi tiempo me lo permita. Y creo que un área de oportunidad de este diplomado es que las presentaciones que ustedes nos ponían aquí en la videollamada no estaban disponibles desde el día 1 y para mí fue algo bastante diverso a lo que estoy acostumbrado en todos el resto de cursos que tiene la oferta académica del tribunal, ¿no? Y para mí sí es un área de oportunidad facilitar los instrumentos. Por ejemplo, las sentencias del tribunal en los cursos es muy fácil el acceso y en cambio durante la ponencia con los diversos doctores pues era difícil, ¿no? Se complicaba un poquito más. Quizás es mala costumbre mía ya tenerlo todo tan a la mano, pero pues eso es a lo que nos acostumbra el tribunal. De hecho, tienes toda la razón, porque la semana pasada volví a subirlos, o sea, me ayudó las compañeras del área, ¿no? Volvimos a subir el material y lo complementamos. Entonces, tienes razón, al inicio no estaba todo y ahora ya Ahora, es que también hay quien no hace presentaciones. Por ejemplo, en la edición pasada, la consejera que nos acompañó fue la maestra María Pérez, del OPLE de Querétaro, y María sí trajo la presentación. Hoy Mabel no, pero digamos que ahí es un poquito la libertad, bien dicho, la libertad de cátedra, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, debe estar al inicio, en este caso no estuvo, pero ya están, digamos, los materiales arriba, ¿eh? Pero tienes toda la razón, tiene que estar al inicio. Muchas gracias, Jesús. Martín y luego Adriana. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todas y a todos. Igual, coincido con Harumi, pero también yo tengo más que nada una duda. De repente hay clases, sí, se tiene el apoyo de las diapositivas, pero a mí me gustaría tener acceso a los audios. De repente hay clases que son muy, muy interesantes, que la verdad, o sea, uno se pica, así decimos, se pica con la clase, no apunta, y a la hora de la hora es así como, híjole, que no recuerdo los detallitos, que sí me encantaría saber si se puede acceder a los audios de este diplomado. Obviamente, no a otros, sino a este preciso. ¿Es cuánto? Gracias. Pues entiendo yo que los videos se van subiendo a la biblioteca. A lo mejor no de forma muy inmediata, porque ya ven ustedes la cantidad de clases que tenemos diarias, pero sí se van subiendo a la biblioteca. El audio no, sino el video como tal. Muchas gracias, Martín. Adriana, adelante. Hola, de nuevo, buenas noches a todos. Sí, de hecho, en efecto, eso quería comentar. Bueno, iba a preguntar si en algún momento habría la oportunidad de conseguir pues los videos, porque en efecto, como dice el compañero Martín,
muchas de las veces o no apuntamos, o estamos metidos en la clase y demás. Y pues sí, los videos son, ya vi que Harumi también está, se suma, ¿no? A la petición. Y lo otro, bueno, pues el agradecimiento, ¿no? En cuanto a este otro diplomado, de manera personal, realmente no es el primero que tomo, pero recuerdo muy bien que el primero que tomé tendrá como, no sé, 4 o 5 meses, no recuerdo, y el primer maestro en la primera clase que estuvo fue de hecho usted, y me encantó la clase, ¿no? Porque es muy dinámica y eso a veces como que también facilita, o la parte práctica, que en efecto no muchos lo tienen. Entonces, pero eso es sumamente dinámico, ¿no? Entonces, porque le vamos, o sea, no solo la parte teórica, sino lo vamos como complementando con las vivencias, con las experiencias y demás, ¿no? Gracias y un gusto a todos. Muchas gracias, Adriana. A veces es difícil porque, bueno, ahorita estoy con ustedes muy práctico, pero por ejemplo, mañana tengo clase de doctorado, y tengo que hablar de epistemología jurídica y vamos a ver a Jeremy Bentham. Entonces, mañana va a ser, sí. Ahorita estaba con café, yo creo que mañana va a tener que quemar el pasote, ¿no? Para agarrar nivel. Es un decir, obviamente. Pero, sí, a ver, lo que pasa es que la idea es que sean cosas prácticas. O sea, la teoría nos puede gustar mucho, pero si la teoría no nos sirve para operar con la práctica, voy a poner un ejemplo que señalaba, que hablaban ahorita de los pluris, ¿no? A ver, hay muchos métodos de asignar plurinominales, ¿no? Muchos. ¿Cuáles son los que tenemos que ver en este nuevo diplomado? Los que se usan en México. A lo mejor alguien me levanta la mano, fíjese que en Queensland, en Australia, se usa Oiga, pues qué bueno que aporte, que nos comente, pero necesitamos ver los que se ven aquí. Si en el doctorado se lleva una materia de sistemas de representación comparados, ahí sí hay que ver el de Queensland, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero la intención es tratar de aterrizarlo lo más práctico posible, efectivamente, como tú dices. Ahora, no quiere decir que toda la oferta académica de la escuela sea solamente práctica. Pues tenemos la maestría, vamos a tener especialidades, tenemos el doctorado y bueno, pues ahí sí ya estamos hablando de otro nivel de reflexión distinto. Pero partimos de la base de que nuestro público es gente interesada en lo electoral desde una perspectiva práctica. Entonces, por eso nuestros diplomados, digamos, la idea es que tiendan hacia esa parte, ¿no? Y te agradezco mucho por lo que tiene que ver respecto de las clases, te lo estimo y te lo agradezco. Espero no haber repetido los mismos chistes, porque si no, luego es uno como estandopero, ¿no? Que ya usaste una rutina mucho tiempo y ya te vuelven a ver ya el mismo chiste, ¿no? Ricardo Farril contando el chiste de Curi, ¿no? Pues no, ya hay que darle la vuelta. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? No veo manitas, pero aquí veo comentarios. A ver. Bueno, estos son para Mabel. Además, Mabel me cae muy bien porque es igual de ñoña que yo de lo electoral. Por eso yo creo que hacemos muy buena miga. Ahorita le damos la palabra a Alfredo. Mientras aquí algunos comentarios. Lo del PDF, sí. Ok. Felicidades a la consejera presidenta. ¿Quién es? Para felicitarla. Se sacó la red. Ser presidente o presidenta ONOPLE no es premio, ¿eh? Alfredo, adelante. Gracias, doctor Vado. Simplemente agradecerle por todas sus atenciones. Fue un diplomado de alta gama. Creo que en especial sus ponencias fueron magistrales. Y de antemano, pues a mis compañeros de este diplomado, pues valoremos un poquito estas oportunidades que nos da la Escuela Judicial. Yo de verdad he estado en diplomados en diversas instituciones privadas que te valen 10, 15 mil pesos y estas son gratuitas. Entonces hay que aprovecharlas porque de verdad sí da tristeza que eran creo 100 lugares y vemos el promedio de 48 o 50 personas, ¿no? Entonces ojalá las valoramos y agradecerle, doctor Vado, por todos sus conocimientos que nos compartió. Muy amable. No, al contrario. María José, pues muchas felicidades, que le vaya muy bien en sus 7 años de presidencia allá en Nayarit. Le toca una labor muy compleja, muy complicada, pero desde luego que va a ser, estoy seguro, muy retributiva, en lo emocional al menos. Y Alfredo, pues muchas gracias. Y sí, bueno, luego lo que se atora es que no toman los cursos previos.
Siempre pasa que se abre un diplomado y, oye, vamos, a ver, ya tomaste los cursos. ¿Cuáles cursos? Es que hay que tomar los cursos primero. Porque además es que tiene una cuestión, a ver, es que tiene una razón de ser. Si no se toman los cursos, se llega demasiado, con mucha falta de conocimientos, ¿no? O sea, como aquel cuate que les platicaba que quería ser director de organización, y es neta, ¿eh? Y que, no sé, estoy seguro que su experiencia era que había votado, ¿no? Entonces, necesitamos ciertos conocimientos básicos para poder ir adelantando, ¿no? Entonces, pues va un poco por ahí. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? No siendo así, de verdad les agradezco mucho, será un gusto, como decía Adriana, volvernos a topar en alguna otra actividad aquí de la Escuela Judicial Electoral. Les recuerdo que tenemos nuestro blog, el blog Axis, donde les invitamos a que escriban, mándenos sus participaciones. Es para que lo lean, pero también es para que lo sigan y también es para que escriban en él. Tenemos buen número de exalumnos, exalumnas, de diplomados. Estoy pensando en Nacho Bilbao de Tlaxcala, estoy pensando en Valeria Ayala. Valeria, ¿dónde es? De Ciudad Victoria. Ay, ¿de dónde era Rigo Tobar? Matamoros, de Matamoros. Varias egresados, digamos, nuestros diplomados y egresadas que nos ayudan ahí pues difundiendo sus ideas en el blog que está abierto para ustedes. Quedo a sus órdenes. Un consejo nada más final, rápido, respecto del examen. A ver, siempre me preguntan, ¿hay gente que reprueba? Sí, hay gente que reprueba. A ver, ¿quién reprueba? En primer lugar, bueno, primero quien no manda el trabajo, ¿no? En segundo lugar, quien no responde a la pregunta. A ver, hay una pregunta, responde esa pregunta. A lo mejor no te gusta, no te parece, tú hubieras puesto otra, te parece que otra es más importante, estoy de acuerdo, pero respondan esa pregunta. Miren, hay una anécdota de Jorge Luis Borges, ¿no? Siempre es bueno citar a Borges, que lo contrata la Embajada de Rusia, bueno, la Unión Soviética, en Buenos Aires, para dar una plática de Dostoyevsky, ¿no? Entonces llega, se sienta con el embajador, ya era Borges, ¿no? Era el Borges que conocemos. Y bueno, me han invitado a una plática de Dostoyevsky, pero a mí la verdad es que Dostoyevsky no me gusta, así que vamos a hablar de Chesterton. Y les aventó 2 horas de Chesterton, pero era Borges. O sea, ese señor, siéntalo y que hable, es como Elena Garro, siéntalos y que hablen de lo que quieran, pero aquí no estamos ninguno de ellos. Entonces, por favor, concéntrense en la pregunta, respondan la pregunta. Es válido que al final nos pongan, oigan, mejor hubiera preguntado tal cosa, ¿no? Es válido, pero respondan la pregunta, eso es muy importante. Y no echen rollo de más, no calificamos por kilo, de verdad. Yo tuve un presidente del instituto que cuando le entregué una iniciativa, que había que trabajé una iniciativa de reforma legal, la agarró y le hizo así. Me dice, como que le falta carnita, ¿no, tú? Bueno, era yo maestro, entonces como que le falta carnita. Aquí no calificamos por peso. Lo que nos importa es el razonamiento. Bueno, que tengan ustedes un espléndido fin de semana y ya tienen mis datos de contacto. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Buenas Buen fin de semana. Gracias a todos.